Primero, antes de hacer la necropsia, pues es importante tomar datos del animal, del cadáver, la anamnesis y la reseña. ¿Sí? En la reseña, pues incluyen los datos del paciente, como por ejemplo la especie, la edad, el género, la identificación del animal, el número de arete, el establo de donde proviene, eh, nombre de propietario, etcétera. Y dentro de la historia clínica, pues vienen toda esa información que obtenemos a partir de preguntas que le hacemos ya sea al ganadero, al encargado del establo o al mismo médico veterinario, como por ejemplo el inicio de la enfermedad, cuántos días duró con la enfermedad, si hubo tiempo para aplicar algún tratamiento, también programas de vacunación, qué vacunas fueron las que se han aplicado en ese establo, programas de desparasitación, si hubo ingreso de animales nuevos al establo y si estos animales cumplieron con una cuarentena, si hay animales que no sea de especie bovino, ¿sí? Por ejemplo, perros, roedores, aves que pues, pueden influir en la presentación de enfermedades en los bovinos, alimentación, si hubo un cambio brusco en la alimentación, si esa dieta está asesorada por algún nutriólogo, sí, todo eso es muy, muy importante. Y bueno, ya que obtenemos toda esta información, ya que tenemos el cadáver en la sala de necropsias, la posición en la cual se colocan los bovinos para hacer la necropsia es de cúbito lateral izquierdo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, para hacer una inspección in situ principalmente de la cavidad abdominal, al momento de exponer las vísceras abdominales, ya que el rumen ocupa la totalidad del lado izquierdo de esta cavidad y colocar el animal en esta posición pues nos permite realizar una adecuada inspección in situ de las vísceras abdominales. Sin embargo, en campo, pues también se puede hacer la necropsia de cúbito lateral derecho, de cúbito dorsal, ¿sí? Bueno, en caso de que no haya personal, ¿no? Que les ayude a manipular el cadáver, se podría hacer también en estas posiciones sin problema. Posteriormente vamos a hacer una revisión externa del animal. Ya les han mencionado a lo largo de estas pláticas en todo lo que hay que fijarse en la piel, lesiones que puedan tener como alopecia, eh, áreas de ulceración, hiperkeratosis, desprendimiento de la piel, quemaduras, parásitos externos, ¿sí? Como por ejemplo aquí estarían los otobios en la mucosa de las orejas. Posteriormente revisamos las mucosas, mucosa conjuntival, oral, nasal, ¿sí? Si hay secreciones en cavidad nasal, bueno, a través de los collares de moco, en cavidad oral, si hay úlceras, también mucosa anal, mucosa vaginal, perpucial. También aquí aprovechamos para ver aumento de tamaño, ya sea de articulaciones que nos podrían indicar alguna artritis, alguna mala posición, por ejemplo en animales muy pequeñitos, recién nacidos, una artrogriposis, donde hay este endurecimiento y posición anormal de las articulaciones, en la piel, tumores, ¿sí? Que nos podrían indicar que haya algún absceso, un hematoma, un flegmón, o también que sea aumento de tamaño de los linfonodos, ya sea de los preescapulares o los precordales. Y bueno, ¿qué más vamos a hacer? Ya que terminamos la inspección externa, vamos a hacer la incisión primaria que abarca desde la región de la sínfisis mandibular hasta la sínfisis púbica o pélvica. Hay que retirar la piel, pero igual en campo podemos tomar atajos, como por ejemplo, podríamos primero desmembrar el miembro torácico derecho, posteriormente el miembro eh, pélvico derecho, también desarticularlo primero y posteriormente retirar la piel de la región abdominal y torácica cervical para obtener este tipo de disección. Aquí
Podemos evaluar el tejido subcutáneo, la coloración, el depósito de grasa, también los linfonodos regionales, como les había mencionado, los preescapulares, los precordales, incluso los submandibulares, como les pongo en este ejemplo. Tenemos este aumento de tamaño de los linfonodos retrofaringeos, el cual, pues bueno, estos linfonodos junto con los mediastínicos son de los primeros que se afectan en casos de tuberculosis. Sí, esto no quiere decir que cuando veamos este aumento de tamaño de estos linfonodos, que únicamente pensemos en tuberculosis, ¿no? También podría estar asociado a una actinobacilosis o a una actinomicosis, ¿sí? O incluso también alguna micosis sistémica, raro, pero bueno, también lo podríamos pensar. En la imagen inferior izquierda, pues vemos el aspecto histológico característico de un granuloma que presenta un centro de necrosis gaseosa, depósito de este material basofílico que corresponde a calcio, rodeado de infiltrado inflamatorio granulomatoso compuesto de linfocitos, células gigantes multinucleadas tipo Langhans, que son estas grandes, con abundante citoplasma y cuyos núcleos se disponen en forma de herradura, macrófagos, células epitelioides, y si hacemos una tinción de Sill-Nielsen, pues podemos poner de manifiesto estos bacilos alcohol ácido resistentes. ¿Qué otra afección en linfonodos podemos observar? Aquí en un animal vivo, aumento de tamaño de los linfonodos precordales. Este fue en un animal muerto. Este caso, una anécdota interesante, es que llegó el clínico ahí al centro de enseñanza, me dijo, oiga, pues estoy interesado en este animal porque la verdad no sé de qué murió. Entonces, cuando llevaron el animal a la sala de necropsias, inmediatamente vi este aumento de tamaño y prácticamente cuando vemos ese aumento de tamaño enorme de los linfonodos precordales, pues prácticamente el diagnóstico estaría orientado hacia linfoma, ya que, por ejemplo, en casos de linfoma, los primeros linfonodos que se van a ver afectados son los linfonodos de la parte caudal del animal, es decir, linfonodos ilíacos internos mediales, iliofemorales, precrurales, supramamarios o retromamarios, y de ahí se va a ir diseminando la enfermedad hacia craneal. Algo diferente, por ejemplo, en tuberculosis, generalmente igual. Empieza la afección en los linfonodos craneales, linfonodos retrofaringeos, mediastínicos, y de ahí va hacia caudal. Eso es generalmente. ¿Podemos encontrar las dos enfermedades o las dos lesiones juntas? Sí. Recordar que en casos de linfoma, en bovinos, pues está asociado a la infección por el virus de la leucosis bovina, la cual, pues bueno, de los animales afectados por este virus, el 10% va a desarrollar neoplasia, ¿sí? Entonces, imagínense en este establo que detectamos esta neoplasia, que ¿cuántos animales más podrían estar infectados con este virus? Bueno, continuamos con la disección. Posteriormente vamos a exponer las vísceras torácicas y abdominales, primero retirando lengua, laringe, tráquea junto con el esófago, cortando por la parte medial del cuerpo de la mandíbula para extraer la lengua, cortando también el yoides, desarticulándolo, y posteriormente hacer esta tracción de tráquea y esófago. Una vez que llegamos a la entrada de la cavidad torácica, hay que cortar por la parte dorsal de las costillas. Esto en vacas, pues hay que hacerlo con hacha porque pues el costotomo, las costillas no van a poder fracturarse, y también a nivel del cartílago costal. Posteriormente, pues hay que retirar la pared abdominal lateral, retirar los músculos transverso abdominal interno, externo y oblicuo abdominal. En campo, o bueno, también aquí en la sala de necropsias podemos igual tomar atajos. Por ejemplo, primero empezar en cavidad abdominal, retirar la pared abdominal lateral,
y después cortar las costillas de caudal hacia craneal. Si lo hacen así es mucho más rápido que hacerlo de craneal hacia caudal. Aquí ya tenemos las vísceras expuestas, tenemos el pulmón, el corazón, las vísceras abdominales. Aquí tenemos un acercamiento, el abomazo que está localizado en la cavidad abdominal, en la parte ventral a nivel de la línea media. A partir de aquí asciende el duodeno, tenemos el riñón derecho, el hígado. Esa es la posición y el color normal de este órgano. Las vísceras abdominales van a estar en su mayoría cubiertas por esta membrana que corresponde al aumento mayor. Podemos encontrar contenidos anormales tanto en cavidad torácica como en abdominal, como por ejemplo hidrotórax, piotórax o un hemotórax o acumulación de sangre en cavidad torácica. En el caso de hidrotórax estaría asociado a insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Piotórax podría ser asociado a una retículo neumonitis traumática, retículo pleuritis traumática, ¿sí? No solamente hay retículo pericardis traumática, hay variantes de reticulitis traumática. Dos de ellas son estas que les menciono y estas pueden ser la consecuencia. En el caso de hemotórax, pues se debe a ruptura de la aorta. En este caso, pues fue idiopático, o también, por ejemplo, traumatismo, a menos que sea un traumatismo bastante severo a nivel de las costillas, que provoquen ruptura de las arterias intercostales. En cavidad abdominal, ¿qué podemos encontrar? Ascitis, también asociado a insuficiencia cardíaca congestiva derecha, o también, por ejemplo, lo he visto en casos de clostridiasis. Se ve una cantidad de escasa, moderada de líquido en la cavidad abdominal que va a coagular rápidamente debido a la cantidad de proteína presente en este líquido, ya que en casos de clostridiasis, pues bueno, hay daño a nivel vascular, hay incremento en la permeabilidad y extravasación también de estas proteínas. Peritonitis, pues está asociada a numerosas causas en vacas y en becerras. En becerras, por ejemplo, onfaloflebitis, vacas y también becerras, úlceras abomazales perforantes, en vacas ruptura de útero, generalmente ocurre en vacas gestantes o después del parto, inmediatamente después del parto puede haber esta ruptura de útero, vólvulo intestinal, vólvulo abomazal, también por ejemplo en casos de ruptura de la vejiga, raro, pero sí lo he visto, ruptura de vesícula biliar, también lo he visto en casos de salmonelosis entérica, que comienza como una enteritis fibrinosa y de ahí se va haciendo transmural y llegar a abarcar la serosa y de ahí se disemina. Es una peritonitis un tanto localizada, pero lo podemos llegar a encontrar. Hemoperitoneo se asocia igual a ruptura de aorta abdominal. En este caso se trató de una becerra que era pues bastante inquieta, se brincaba de su corraleta y en una de estas pues ya no la contó y tuvo una ruptura de hígado. También, por ejemplo, en vacas gestantes, ruptura de arteria uterina, que es pues relativamente frecuente que se presente. No se sabe realmente por qué hay esta ruptura de arteria uterina en vacas gestantes, que también suele ocurrir en yeguas. Bien, una vez que exponemos las vísceras o la varilla de vísceras torácicas, abdominales y pélvicas, procedemos a retirarlas y vamos a hacer la disección para obtener 3 bloques, que son el bloque cardiorrespiratorio, digestivo y genitourinario. ¿Cómo vamos a empezar a separar para obtener estos bloques? Bueno, primero los pulmones los corto a través de la pleura, para retirar un tantito los pulmones, para visualizar las estructuras del mediastino, que son la aorta torácica, linfonodos mediastínicos, esófago y la vena cava caudal. Bien, entonces aquí, ¿qué procedo a hacer? Retiro la arteria aorta a nivel del diafragma para obtener un buen fragmento de
la aorta y poder evaluarla junto con el corazón, después retirar los linfonodos mediastínicos. Este cordón de tejido corresponde al nervio vago, una linfadenitis granulomatosa, una linfadenomegalia importante de estos órganos, comprime el nervio vago y como consecuencia podemos observar timpanismo gaseoso. Este es un ejemplo de esta linfadenomegalia importante en los linfonodos mediastínicos, altamente sugerente de tuberculosis. Una vez que retiramos los linfonodos mediastínicos, procedemos a separar esófago de la tráquea. Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo de caudal hacia craneal. Esto se me ocurrió porque en mis inicios en Tizayuca, pues no había quien sujetara la laringe en la tráquea para poder separarlo del esófago. Entonces, porque ya ven que se resbala este tejido. Entonces se me ocurrió hacerlo de caudal a craneal sin necesidad de que necesitara alguien más para que sujetara la tráquea. Después el esófago lo hice hacia atrás, aquí está, no lo corté. Y después vamos a retirar la vena cava caudal, el ligamento frénico pericárdico para obtener el bloque cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que pasa con el diafragma? Lo retiramos de dorsal. A mí me gusta hacerlo de dorsal hacia ventral. ¿Sí? Les insisto mucho a mis alumnos de posgrado que lo hagan de esta manera. Es mucho más fácil, más limpio hacerlo, tomando como referencia el inicio de los pilares del diafragma, que comienza como estas estructuras tendinosas, las identificamos y vamos a retirar el diafragma de dorsal hacia ventral. Hay que tener cuidado a nivel del hiato esofágico de no cortar el esófago para poder evaluar completamente el aparato digestivo. Retiramos también el vaso, el bloque genitourinario se retira, riñones, ureteres, vejiga y aparato reproductor se retiran junto con aorta abdominal, vena cava caudal, entre el riñón derecho y el hígado. Si nosotros cortamos este tejido graso, a ese nivel nos vamos a encontrar la glándula adrenal derecha. La glándula adrenal izquierda se encuentra justamente en el adyacente al polo craneal del riñón izquierdo. Ahí lo vamos retirando. Hay que tener cuidado de no cortar el colon descendente, ya que están íntimamente relacionados en este bloque genitourinario con el colon descendente. Ahí lo vamos retirando y ya obtenemos nuestros tres bloques: cardiorrespiratorio, digestivo y genitourinario. Ahora, ¿cómo me gusta hacer la disección de este bloque? Yo lo que les recomiendo, y igual incluso les insisto a mis alumnos de posgrado, que coloquen el bloque cardiorrespiratorio. Incluso esta disección les puede servir para otras especies. Colocar el bloque cardiorrespiratorio en posición de cúbito lateral izquierdo, es decir, el pulmón derecho arriba, el pulmón izquierdo abajo. Esto tiene una razón. Vean, hago a un lado el pulmón, retiro el saco pericárdico. También hay que revisar contenidos anormales que pueda tener este saco, como por ejemplo hidropericardio, hemopericardio o pericarditis. El hidropericardio asociado a insuficiencia cardíaca congestiva derecha, y también lo he observado en casos de clostridiasis, además de ver esta escasa, moderada cantidad de líquido en cavidad abdominal. También se observa en el saco pericárdico y también coagula fácilmente una vez expuesto al exterior. Tenemos hemopericardio asociado a ruptura de ya sea arteria pulmonar o de aorta intrapericárdica. De hecho, en estos casos, me ha tocado en una becerra de 7 meses. Aquí fue en una vaca de 1 año de edad, e incluso en un aborto me tocó, y los tres tenían ruptura de la arteria pulmonar. Histológicamente hice una tinción de plata y había una discontinuidad de las fibras reticulares. ¿Sí? Recordar que hay una enzima, ¿sí?, que favorece los enlaces
colágena y elastina. Entonces, al estar ausente esta enzima o estar deficiente, no se dan estos enlaces y entonces el aspecto microscópico al hacer esta tinción de plata es que no hay una continuidad en las fibras reticulares. Retículo pericarditis traumática es la causa de este hallazgo, de esta pericarditis fibrinosa, en donde hay penetración traumática de estos alambres, de estos objetos punzocortantes que se alojan en el retículo. También, por ejemplo, en pericarditis lo podemos observar en casos de pleuroneumonias fibrinosas por extensión, llegan a abarcar el saco pericárdico, o también en casos de septicemia, en casos de becerras con onfaloflebitis o becerras con polibacilosis septicémica, podemos observar en el saco pericárdico fibrina. Claro, no es tan abundante como en este caso, es de escasa, moderada, es muy discreta el depósito de esta fibrina. Y bueno, hablando de esta retículo pericarditis traumática, tenemos este dibujo, tenemos aquí el esófago, los bovinos no son tan selectivos al momento de aprender el alimento, de tal manera que ingieren accidentalmente estos alambres y se fijan por gravedad, inmediatamente se van a depositar en el retículo, que es el compartimiento más craneal. También hay alambres que se pueden depositar en el rumen. Incluso he visto alambres que están depositados en el intestino, perforando la pared del intestino, provocando enteroperitonitis traumática. Y bueno, cuando se depositan estos alambres, debido a contracciones de este órgano, penetran la pared del retículo, el diafragma y llegan a alcanzar el saco pericárdico, ocasionando pericarditis. Aquí pasamos de la ficción a la realidad, en donde vemos pues este depósito de fibrina, retiro el bloque cardiorrespiratorio, como les indiqué en la técnica de necropsia, y vemos en la superficie diafragmática del retículo esta perforación, que lo podemos observar así, o incluso en la necropsia no vemos perforación. ¿Por qué? Porque hay depósito de moderado abundante tejido conectivo fibroso. Si ustedes en la necropsia ven esto, sospechen que puede haber ahí un objeto extraño, que puede haber aquí un alambre. Y aquí les pongo la imagen, vemos este tejido conectivo fibroso y el alambre. Incluso en clínica, los médicos hacen la parotomía exploradora, en donde ingresan la mano, la dirigen hacia el retículo, y si detectan este tejido conectivo fibroso, pues también podría ser sospecha de retículo pericarditis, o aquí es una retículo peritonitis traumática. ¿Cómo hacemos la disección del corazón? Les digo, tiene una razón de ser esta posición de cúbito lateral izquierdo del bloque cardiorrespiratorio. Tenemos el pulmón derecho arriba y corresponde con esto que estamos viendo es la superficie lateral derecha del corazón. Tenemos superficie craneal, superficie caudal. Si se fijan, sí, la mayor parte en el lado derecho está el ventrículo derecho, pero también tenemos en la parte caudal una pequeña porción de el ventrículo izquierdo que está ahí asomándose. Antes de hacer la disección hay que tomar como referencia algunas estructuras externas que nos van a servir como referencia para hacer esta disección. Tenemos el surco coronario, que corre aquí en la base del corazón y nos indica externamente la separación entre atrios y ventrículos. También en el lado derecho del corazón, la superficie lateral derecha, vemos otro surco que desciende a partir del surco coronario en dirección hacia el ápice. Este surco es el surco interventricular subsinusal. ¿Por qué subsinusal? Porque justo arriba de este surco viene la entrada de la vena coronaria, y la entrada de toda vena a un órgano se le conoce como seno venoso. Por lo tanto tenemos el seno venoso coronario y por lo tanto subsinusal debajo del seno venoso coronario.
Bien, una vez que identificamos estas estructuras, vamos a identificar la vena cava caudal, ¿sí? A pesar de que aquí la cortamos a nivel del diafragma, esta colapsa rápidamente y solamente queda este fragmento de tejido. Igual también al momento de retirar el saco pericárdico, como la vena cava caudal, o bueno, las venas tienen una pared muy delgada, al momento de retirar el saco pericárdico podemos incidirlo o cortarlo accidentalmente. Entonces, ya no encontramos la vena cava caudal. Entonces, si no la encuentran, si se les dificulta encontrar esa estructura, un tip que les doy es corten en medio de la pared de la aurícula derecha, primero dirijan el corte hacia el saco ciego y después diríjanlo hacia el lado contrario y se van a encontrar la llegada de la vena cava caudal. Tenemos que identificar estructuras como por ejemplo el remanente del foramen oval, que es la fosa oval, tubérculo intervenoso y el seno venoso de la vena cava craneal. Aquí tenemos los músculos pectinales. Vamos a exponer el ventrículo derecho, vamos a cortar su pared justo a un lado del surco interventricular subsinusal. El surco interventricular subsinusal, como ya les han mencionado anteriormente, externamente nos indica la posición del septo interventricular, por lo tanto el corte debe ser a un lado, no sobre el surco, para poder separar, por ejemplo, el septo interventricular, que es este, de la pared libre del ventrículo derecho. Incluso la misma forma del corazón nos va indicando cómo va a ser el corte. Vamos a separar la pared libre, que es esta, del septo interventricular, que aquí lo tenemos completo. También vamos a evaluar el interior del ventrículo derecho, válvula tricúspide, 1, 2, 3, septal parietal marginal, la banda moderadora. Ahora bien, aún no termino de exponer completamente el ventrículo derecho. Lo que hago es volteo el bloque cardiorrespiratorio y lo coloco en una posición de cúbito lateral derecha, pulmón derecho abajo, ahora pulmón izquierdo arriba. Lo colocamos así para visualizar, hacemos a un lado del pulmón y visualizamos la superficie lateral izquierda del corazón, superficie craneal, superficie caudal, también en la cara lateral izquierda del corazón hay un surco que desciende también a partir del surco coronario en dirección hacia el ápice. Este es el surco interventricular paraconal. ¿Por qué se llama paraconal? Porque esta parte del ventrículo derecho que aún no hemos expuesto es el tracto de salida del ventrículo derecho, también se le conoce como cono arterioso, por lo tanto, paraconal. Bien, también nos va a indicar la posición del septo interventricular, de tal manera que terminamos esta disección del lado derecho del corazón, cortando a un lado del surco interventricular paraconal y continuamos el corte hacia la arteria pulmonar y a tener libre la pared del ventrículo derecho. Después continuamos la disección del lado izquierdo del corazón. Empezamos con las venas pulmonares. También, si no las localizamos, es difícil encontrarlas, debido a que pues, son de pared delgada, colapsan rápidamente. Entonces, hacemos lo mismo que en el lado derecho, cortamos en la pared de la aurícula izquierda, dirigimos el corte hacia el lado ciego y después hacia el lado contrario para obtener el corte y exponer la luz del atrio izquierdo. Igual también en las aurículas hay diferentes técnicas, por ejemplo, para evaluar las válvulas, se hace un corte más o menos alrededor en el borde de la aurícula, ¿sí? Para tener mayor visualización del atrio, ya sea izquierdo o derecho. Esto se puede hacer en las dos aurículas, aurícula izquierda, aurícula derecha, y poder visualizar mucho mejor las válvulas. Ahora, el ventrículo izquierdo, ¿cómo se expone? Uno puede ser igual que del lado derecho del corazón. Cortamos la pared del ventrículo izquierdo a un lado del surco interventricular subsinusal,
dirigimos después el corte hacia el ápice y después lo ascendemos y cortamos la pared del ventrículo izquierdo a un lado del septo interventricular paraconal, o también, como ya se los habían mencionado, exactamente en medio de la pared del ventrículo izquierdo, como por ejemplo aquí tenemos, y después ascendemos el corte a un lado del surco interventricular paraconal. Continuamos el corte por la aorta para visualizar el interior. Entonces ya tenemos, vean, pared libre del ventrículo izquierdo, septo interventricular completamente diseccionado, separado de las paredes libres, y pared libre del ventrículo derecho. Vamos a cortar en la base del corazón, obteniendo únicamente los ventrículos. Pesamos el septo interventricular con la pared libre del ventrículo izquierdo y después pesamos únicamente la pared libre del ventrículo derecho. En Juvan Kennedy vienen unas fórmulas en donde sustituimos los valores, los pesajes en estas formulitas, y los índices que obtengamos nos va a indicar si hay hipertrofia del lado derecho o del lado izquierdo. Y bueno, ¿de qué nos sirve identificar todas estas estructuras, que es surco interventricular, paraconal, subsinusal, que músculos pectinados? ¿Y por qué hacer la disección del corazón junto con los pulmones? Principalmente en anomalías cardíacas congénitas, ya que podemos establecer estas relaciones: superficie lateral derecha del corazón, pulmón derecho; superficie lateral izquierda del corazón, pulmón izquierdo, ¿sí? Ya que en bovinos se ha mencionado que las anomalías cardíacas congénitas que se llegan a presentar más son defectos de los septos atrial y ventricular, quistes hemáticos y transposición de grandes vasos. Entonces, esta disección nos permite establecer estas relaciones. De estas anomalías, ¿qué es lo que más he observado? Uno son los quistes hemáticos, que realmente no tienen tanta influencia en la hemodinámica del corazón, incluso tienden a la regresión, pueden ser únicos o múltiples. La segunda anomalía que he observado es el defecto del septo interventricular, aquí en su porción membranosa. También recuerden que hay en la porción muscular, pero muy, muy raro, que incluso en la parte muscular puede ser múltiple, dando aspecto al septo de queso gruyere. Y bueno, me di la libertad de realizar este esquema. Espero que se imaginen aquí un corazón del lado derecho, lado izquierdo, atrios, ventrículos, arteria pulmonar, aorta, para explicar esta fisiopatología en un corazón con defecto del septo interventricular, y tratar de darle un poco algo diferente a esta presentación, a la anterior. No me refiero a la de Alfredo, sino la de noviembre que di en Aquapap. ¿Qué es lo que pasa si falta esta parte del septo interventricular? Aquí la porción membranosa. Pues bueno, primero va a haber un flujo de izquierda a derecha, debido a que la presión sanguínea del lado izquierdo es mayor que la del lado derecho. Y el ventrículo derecho inmediatamente va a bombear esta sangre que recibe del ventrículo izquierdo hacia los pulmones, provocando una hiperperfusión pulmonar. Y además va a haber una disminución del gasto cardíaco a nivel sistémico. Como este es un circuito cerrado, pues este incremento de volumen sanguíneo hacia los pulmones, pues va a regresar hacia las venas pulmonares, atrio y ventrículo izquierdo, no tanto la aorta, pero sí atrio y ventrículo izquierdo, y esto va a provocar que haya dilatación del lado izquierdo del corazón. Esta hiperperfusión pulmonar va a ocasionar hipertensión pulmonar, y el resultado de esta hipertensión pulmonar hay arteropatía hipertrófica, es decir, la pared de las arterias se va a engrosar y como consecuencia hay disminución en la luz de estas arterias pulmonares en el parénquima pulmonar. Entonces esto va a provocar que haya una resistencia pulmonar al flujo sanguíneo y el ventrículo derecho tenga que esforzarse
más para bombear esa sangre hacia los pulmones. Entonces la taquicardia ya no va a ser suficiente, ahora va a tener que hipertrofiarse de manera concéntrica, ya que hay una sobrecarga de presión sobre el ventrículo derecho. La hipertensión pulmonar, junto con la hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, ocasiona que la presión del lado derecho del corazón llegue a igualar o a superar a la del lado izquierdo. Entonces el flujo se va a invertir, ahora va a ser de derecha a izquierda, y esa sangre no oxigenada que recibe el ventrículo izquierdo inmediatamente la va a bombear hacia circulación sistémica, ocasionando cianosis. Si hay suficiente tiempo, pues bueno, se puede desarrollar una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Otras lesiones que he observado en el corazón, tenemos endocarditis valvular vegetativa, que es consecuencia de una septicemia recurrente. Hay que aquí poner atención a los factores que favorecen a que los animales presenten una septicemia recurrente. En el caso de bovinos, pues tenemos podermatitis, mastitis, metritis, onfalofleritis, trombosis séptica de la vena cava caudal, ¿sí? Abscesos subcutáneos, flegmones. Hay que revisar muy bien la necropsia en búsqueda de estos elementos y poder mencionar que esos fueron los focos primarios o la causa de una endocarditis valvular vegetativa. Miocarditis también a consecuencia de una septicemia recurrente. Y cuando vemos áreas blancas en el corazón, en el miocardio ventricular o también atrial, podemos pensar en tres procesos patológicos, que son un proceso inflamatorio, un proceso neoplásico o que haya una necrosis. Ya les había comentado que esta imagen, la inferior izquierda, corresponde a una miocarditis, y la imagen inferior derecha corresponde a metástasis de células linfocíticas al miocardio. Y tenemos la correlación histopatológica, tenemos la válvula, el depósito de este material, el material depositado en las válvulas son trombos sépticos que tienen aspecto de coliflor, por eso el nombre de vegetativo, porque parecen estos vegetales. Histológicamente corresponde a este material hipereosinofílico. Y en la parte profunda de estos trombos, pues vemos las bacterias. Es la razón por la cual pues, una vaca con endocarditis valvular vegetativa, pues el pronóstico es desfavorable, ya que los antibióticos no alcanzan a llegar a las partes profundas de estos trombos. En la imagen inferior izquierda, esta es una miocarditis supurativa con necrosis de los cardiomiocitos. Miocarditis y necrosis suelen venir acompañados. Y tenemos aquí esta infiltración linfocítica, células neoplásicas linfocíticas en el intersticio del corazón. Y este es un sarcocistis. Tenemos, vamos con aparato respiratorio. Podemos revisar la cavidad nasal haciendo cortes transversales o sagitales para pues ver presencia de exudado, sangre, fracturas, ya sea del septo nasal o de las paredes laterales de la cavidad nasal, pulmones. Algo que llama la atención en los pulmones de los bovinos es que en la parte dorsal de los lóbulos caudales hay este material blanco nacarado que se le denomina fibrosis subpleural y es normal en bovinos. La importancia de mencionarles esto es porque a los ojos inexpertos pues lo pueden confundir con una pleuritis. Otra característica anatómica importante en los bovinos es que antes de la bifurcación traqueal presentan este bronquio traqueal que contribuye o da aire hacia el lóbulo craneal derecho, como lo podemos ver aquí en esta disección del aparato respiratorio.
El pan de cada día de los bovinos, de la patología y de la clínica de los bovinos, pues son las neumonías. Eh, en el caso de la patología, pues nos ayudamos con una clasificación morfológica para poder asociar el aspecto de la neumonía con ciertos agentes infecciosos. Y bueno, voy a utilizar la clasificación del doctor Alfonso López Mayagoitia, que las neumonías las clasifica en neumonía intersticial, bronconeumonía, neumonía embólica y neumonía granulomatosa. Primero tenemos la neumonía intersticial, la cual macroscópicamente se caracteriza por que los pulmones están pálidos, no colapsan, podemos encontrar impresiones costales, y sin embargo, macroscópicamente, a pesar de estas características macroscópicas, estas neumonías son de las más engañosas macroscópicamente, ¿sí? Ya que pueden no tener este aspecto. Luego me ha tocado pulmones que están pálidos, no colapsan y no hay neumonía intersticial. Eh, ¿Cuáles son las causas de esta neumonía intersticial? Tenemos agentes virales o agentes infecciosos y también agentes no infecciosos. Dentro de los agentes infecciosos tenemos el virus de parainfluenza 3, virus sincitial respiratorio bovino, herpes virus bovino tipo 1. También eh, podría ser en casos de pues algunas neumonías por ejemplo, por bacterias, aunque bueno, es más bien una neumonía embólica, pero hay afección del tejido intersticial. Y bueno, ¿cómo es que se da esta neumonía intersticial en el pulmón? Bueno, aquí hice estos dibujos. Este es no se burlen de mis dibujos, estos son los alveolos. Sí, tenemos los neumocitos tipo 1, los tipo 2, el intersticio, los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una neumonía intersticial? Las células blanco en una neumonía intersticial son los neumocitos tipo 1 y las células endoteliales. Entonces, esto va a provocar primero que haya una ligera salida de trasudado hacia el intersticio, y esta salida de trasudado va a ocasionar un ligero engrosamiento de la pared de los alveolos. Esta es una fase muy aguda que solamente se ha visto a nivel experimental. Seguido de esta fase trasudativa sigue la fase exudativa, en donde hay salida de células inflamatorias de los vasos sanguíneos hacia el intersticio, ocupando este espacio de los pulmones. Y después vendría la etapa proliferativa, en donde hay hiperplasia de neumocitos tipo 2 que van a tratar de cubrir los espacios que dejaron los neumocitos tipo 1 que fueron dañados, ¿sí? Y aquí pues pasamos de la ficción a la realidad, ¿no? En donde vemos este engrosamiento de la pared, este engrosamiento pues ligero, moderado de la pared de los septos alveolares, infiltración de células inflamatorias y bueno, las neumonías intersticiales virales son, digamos, de las más fácil diagnosticar microscópicamente, ya que van a dejar huella en el pulmón. Una de ellas es la presencia de células sincitiales, que pueden ser tanto del epitelio respiratorio, epitelio bronquiolar, o también pueden ser macrófagos alveolares que están fusionados, y esto es debido a efecto de la glucoproteína F de los virus. Para que vean cómo las neumonías intersticiales son engañosas macroscópicamente, si yo les enseño estos pulmones, a lo mejor, bueno, como ahorita les estoy mostrando neumonía intersticial, pueden decir, ah, sí, neumonía intersticial, pero no tiene las características macroscópicas. Ustedes ven los pulmones están congestionados, tal vez los tabiques están algo marcados, podría ser por fibrosis y nada más. Les muestro la necropsia completa de este caso. Este animal presentaba el tejido subcutáneo submandibular distendido por edema, el tejido subcutáneo pectoral,
había el hígado, el parénquima tenía aspecto de nuez moscada, había dilatación del ventrículo derecho. Y este caso se trata de cor pulmonale. ¿Qué es el cor pulmonale? Es una insuficiencia cardíaca congestiva derecha ocasionado por alteraciones de la estructura y la función pulmonar, siempre y cuando estas no sean consecuencia de una anomalía cardíaca congénita. ¿Por qué? Cor pulmonale también se le conoce como cardiopatía hipertensiva pulmonar, en donde microscópicamente la lesión clave es un engrosamiento de la pared de las arterias pulmonares. ¿Y qué otro tipo de afecciones ocasionaba esta arteriopatía hipertrófica? Las anomalías cardíacas congénitas. Por eso es que en la definición mencionan que siempre y cuando esto no sea consecuencia de anomalías cardíacas congénitas. Además de esta arteriopatía hipertrófica, ¿qué otras lesiones observamos? Hay bronquiolitis y presencia de células sincitiales. Las neumonías crónicas pues van a ocasionar esta hipoxia. De hecho, en estos casos de cor pulmonale, algo que me llama la atención es que las neumonías son leves a moderadas. Incluso ni el encargado ni el clínico se dan cuenta que ese animal tiene neumonía. No lo detectan ya hasta que el animal pues presenta el abdomen distendido por la citis o la distensión de la región submandibular. Y esto, pues bueno, tiene lógica, ya que estas neumonías leves a moderadas va a permitir que haya esta cronicidad en estos eventos y afecte a la larga pues el aparato cardiovascular con acumulación de edema. En el caso del hígado, de nuez moscada, histológicamente, pues vemos, debido a esta congestión del lado derecho del corazón por la insuficiencia cardíaca, hay estancamiento de sangre en ventrículo, atrio derecho, y de ahí se transmite hacia atrás y va a afectar a las venas cavas craneal y caudal, la vena cava caudal que emerge directamente del hígado. Entonces el hígado se va a ver afectado por esta congestión, el flujo sanguíneo es muy, muy lento. Entonces los hepatocitos de la región centralobular son sensibles a la hipoxia, ya que este estancamiento de sangre pues lleva a una hipoxia en el parénquima pulmonar, y tenemos esta distribución en donde hay necrosis de hepatocitos de la región centrolobular, degeneración vacular de los hepatocitos de la región mediosonal y degeneración tumefacta de los hepatocitos de la región periportal. Si de por sí el cor pulmonar es crónico, ahora en casos extraordinariamente crónicos vamos a observar fibrosis en la región centrolobular del hígado, que pues es un reemplazo de tejido conectivo por los hepatocitos necrosados. A esta lesión se le conoce como cirrosis cardíaca o esclerosis cardíaca. Tal vez de aquí venga la confusión en llamarle a esto cirrosis hepática. Sí, pero no, una cosa es cirrosis hepática y otra es cirrosis, esclerosis cardíaca o esta fibrosis a nivel centrolobular. La siguiente neumonía es la bronconeumonía. Hay dos tipos de bronconeumonía, supurativa y la otra es la fibrinosa. Primero vamos a ver la supurativa, en donde vemos que la lesión es una afección en los lóbulos craneales y porción ventral del resto del parénquima pulmonar. Los pulmones están hiperémicos, están firmes al tacto, y al corte, si nosotros presionamos esos pulmones, pues va a salir exudado, escaso exudado purulento de las vías respiratorias. Causas de bronconeumonía supurativa son Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, Trupperella pyogenes y coliformes. ¿Qué es lo que pasa en la bronconeumonía supurativa? En una bronconeumonía supurativa, la estructura blanco va a ser los bronquiolos. Esta es la razón por la cual las neumonías iniciales o incipientes, las bronconeumonías supurativas incipientes o iniciales,
tienen aspecto de tablero de ajedrez, es decir, son varios parches de congestión y de consolidación pulmonar. Y estos parches posteriormente se van a ir coalesciendo para dar el aspecto de esta bronconeumonía supurativa. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, hay lesión al epitelio bronquiolar y esto va a ocasionar pues la salida de células inflamatorias, primero a nivel de la submucosa de estas estructuras respiratorias, y posteriormente estas células inflamatorias pues van a ocupar la luz de estos bronquiolos. Los neutrófilos pues son células inflamatorias inmaduras, y ya sea por liberación de enzimas lisosomales de los neutrófilos, pues exacerban la lesión en el epitelio bronquiolar, o también producto de la acción de estas bacterias hacia el epitelio bronquiolar, un daño al epitelio bronquiolar severo o persistente va a ocasionar que haya el desarrollo de una bronquiolitis obliterante, es decir, esta proliferación de tejido fibroso de la submucosa del bronquiolo, y se va a proyectar hacia la luz de esta estructura, dando lugar a la bronquiolitis obliterante. Ahora, el exudado o las células inflamatorias que se acumularon en los bronquiolos, conforme va a incrementar la acumulación de estas células inflamatorias, se van a extender hacia los alvéolos y hacia los bronquios. Y en los bronquios, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, bueno, esta estructura o este círculo, este aro azul correspondería al cartílago, ¿sí? El epitelio bronquial ya propiamente. Entonces hay llegada de estas células inflamatorias que provienen de los bronquiolos, y producto de estas enzimas lisosomales de los neutrófilos, ¿sí? Que liberan hacia el exterior, pues bueno, hay daño al epitelio bronquiolar, y también va a afectar tejidos vecinos, por ejemplo, células del músculo liso, y esto poco a poco va a provocar, y conforme va llegando más células inflamatorias, va a provocar esta dilatación paulatina de estos bronquios. Estas enzimas lisosomales también van a afectar el cartílago, provocando condromalacia, lo van a disolver completamente el cartílago, ¿sí? Y se pierde digamos, la estructura de sostén de estos bronquios, dando lugar a una pues, dilatación mucho más severa de estas estructuras, dando lugar a una bronquiectasia. Tenemos el aspecto microscópico de una bronconeumonía supurativa, donde hay acumulación de células inflamatorias en la luz de los alvéolos, en los bronquiolos. Esta es una bronquiolitis obliterante. De hecho, virus de parainfluenza 3 y virus sincitial respiratorio, la estructura primaria blanco son los bronquiolos, ¿sí? Por lo tanto, podemos llegar a observar esta bronquiolitis obliterante asociada a infección viral. De hecho, vean, estas células son 4 núcleos, probablemente sea una célula sincitial. Este es el aspecto de la bronquiectasia. Macroscópicamente se va a ubicar en los lóbulos craneales, va a dar este aspecto multinodular. Menciona el doctor Alfonso López Mayegoiti este aspecto bocelado, ¿sí? Nada más que, bueno, a mí como que no me queda muy claro a qué se refiere con bocelado. Y bueno, yo le menciono que es un aspecto multinodular. Esta es una bronquiectasia mucho más severa, donde hay esta dilatación pues importante de los bronquios, con de exudado mucopurulento. En el caso de Mycoplasma bovis, les había mencionado que ocasionan bronconeumonía supurativa, pero esta bronconeumonía supurativa llega a complicarse y llegan a observarse estos nódulos, llamados nódulos caseonecróticos, que pues podrían ser áreas de bronquiectasia o también áreas de necrosis del parénquima pulmonar, porque yo los he visto muy bien delimitados, muy bien circulares, pero también se ha visto de manera irregular en el parénquima
pulmonar, y esa es la característica microscópica bastante característica de estas lesiones por micoplasma, un centro de necrosis licuefactiva rodeada de numerosas células inflamatorias, neutrófilos y piocitos, y vean el resto del parénquima pulmonar tiene esta compresión debido a esta expansión de las zonas necróticas. Bronconeumonía fibrinosa, que es el segundo tipo de esta clasificación, de esta subclasificación de las neumonías. Igual afecta a lóbulos craneales, hay depósito de fibrina en el exterior, podemos ver áreas de hemorragia, de necrosis, incluso los tabiques pulmonares están sumamente distendidos por la acumulación de esta fibrina. Causas de esta bronconeumonía fibrinosa, también Pasteurella multocida. Pasteurella multocida está asociada a bronconeumonía supurativa, bronconeumonía fibrinosa, Mannheimia hemolítica, Histophilus somni, también Mycoplasma micoides, subespecie micoides, el agente causal de la pleuroneumonía contagiosa bovina. Histológicamente, pues vemos el depósito de fibrina en la pleura, que es este material eosinofílico fibrilar. En casos de mangeimiosis, va a haber también distofilosis, va a haber lesión a los vasos sanguíneos, hay vasculitis, hay necrosis fibrinoide, que tiene este aspecto como deshilachado, y producto de la afección de los vasos sanguíneos, pues hay áreas de necrosis coagulativa. De hecho, este vaso sanguíneo es este de aquí. Y estas áreas de necrosis coagulativa van a estar rodeadas por estas áreas hipercelulares basofílicas que si hacemos un acercamiento podemos observar estas células que se le conoce como células en grano de avena, que son células inflamatorias que están necrosadas. Esto por efecto de la toxina de Mannheimia hemolítica, que produce poros en las células inflamatorias, ocasionando que el contenido celular salga y queden como, tienen aspecto como de balones desinflados. Hay trombosis, producto de este daño vascular, y en este tipo de neumonías también suele venir acompañado por lesiones causadas por agentes virales como sincitios, y cuerpos de inclusión citoplasmáticos. Los sincitios no solamente son ocasionados por virus sincitial respiratorio, también el virus de parainfluenza 3 y herpesvirus bovino tipo 1 los ocasionan. Y bueno, este es el mejor ejemplo de interacción virus-bacteria para el desarrollo de las neumonías. ¿Y cómo es que se presenta este proceso? Tenemos aquí estas gráficas en donde la línea horizontal son los días postinfección viral. Entonces ingresa el virus y entonces inmediatamente va a haber un incremento en el número de las partículas virales de manera exponencial, y eso se explica debido a la presencia del virus en el epitelio respiratorio. Es en donde se da esta fase replicativa de estos agentes infecciosos, y conforme va descendiendo de las vías respiratorias, va pasando hacia el pulmón, pues va disminuyendo la concentración de estos partículas virales. Si se fijan, tenemos, bueno, la curva azul indica la presencia del virus en los macrófagos alveolares. ¿Sí? Pasa de tráquea, bronquios principales, bronquios, bronquiolos, alveolos, y ya al localizarse en los alveolos, pues va a afectar o va a infectar a los macrófagos alveolares. Ahora, ¿por qué se recalca esto en esta gráfica? Pues bueno, la presencia del virus en los macrófagos va a ocasionar un descenso en la actividad antimicrobiana. Esto porque el virus dentro de los macrófagos ocasiona alteraciones en la opsonización, en la locomoción, en la fagocitosis. Entonces no van a ser muy eficientes al momento de atacar estos virus, aunado a que, por ejemplo, al día 7-8 postinfección viral, el sistema inmune está capacitado para responder en contra del virus. Entonces imagínense, o vean,
Si los macrófagos están infectados con el virus y el sistema inmune los detecta, pues los van a destruir. Entonces, por eso prácticamente la actividad antibacteriana disminuye y los macrófagos alveolares son el principal mecanismo de defensa contra las bacterias. Entonces, si está desprovisto esos alvéolos de macrófagos alveolares, pues las bacterias van a aprovechar y van a colonizar estas partes bajas del pulmón. El tercer tipo de neumonía, tenemos neumonía embólica, en donde vemos estas áreas de consolidación pulmonar multifocal, que igual puede generarles duda macroscópicamente. Otro tip que les doy es palpen el pulmón y van a sentir diferentes áreas de consolidación pulmonar. Este es otro ejemplo de una neumonía tromboembólica. Igual causas de esto, aquellos factores que favorecen una septicemia, pododermatitis, mastitis, metritis, abscesos subcutáneos, flegmón, etc. Esta es una neumonía tromboembólica también, ¿sí? Puede confundirse tal vez con una neumonía intersticial porque están pálidos los pulmones, no colapsan, pero la diferencia está en que hay áreas de hemorragia y áreas de afección multifocal, como estos. Y esta es la imagen clásica. Estos pulmones, grábenselo muy bien, es la imagen clásica de una trombosis séptica o como consecuencia de una trombosis séptica de la vena cava caudal. Y esta trombosis séptica de la vena cava caudal, ¿a qué se debe? A la presencia de abscesos hepáticos. Alguno de estos abscesos hepáticos que se ubica cercano a la vena cava caudal fistuliza y debido a que hay pérdida en la continuidad de la vena cava caudal, se activa la cascada de la coagulación y como consecuencia pues hay la formación de este trombo séptico que es friable y se van a desprender fragmentos, aquí lo explico muy bien. Los abscesos hepáticos también pueden ser consecuencia de septicemia, clásicamente asociados a acidosis ruminal subaguda, donde, como les mencionaba, la presencia de alguno de estos abscesos cercano a la vena cava caudal fistuliza su contenido hacia la vena cava, hay formación de este trombo, se desprenden fragmentos de la vena cava caudal y van a dar una tromboembolia y también una endocarditis valvar vegetativa. Estos trombosépticos en el pulmón pues van a ocasionar áreas de neumonía, abscesos, aneurismas y ruptura de las arterias pulmonares. Como lo vemos en estas imágenes, tenemos aquí esta dilatación pues grave de esta arteria pulmonar y está alojado el trombo séptico. Y histológicamente vemos estos trombosépticos con bacterias que al estancarse en estas arterias pulmonares y como están contaminadas con bacterias producen arteritis. Esta arteritis produce que se debilite la pared de la arteria, hay aneurismas y estos aneurismas van a provocar ruptura y producto de esta ruptura de las arterias pulmonares pues hay hemoptisis y las vacas pues mueren dramáticamente, ¿sí? Parece que vomitan volúmenes grandes de sangre y mueren en cuestión de segundos. El último tipo de neumonía es la neumonía granulomatosa, asociado a Mycobacterium bovis, pero también a infecciones micóticas, por ejemplo, Aspergillus, coccidioides, que esto se presenta frecuente en el norte de la República, histoplasma y otras micosis sistémicas. ¿Cómo es que se presentan estos, o cómo es que se desarrollan estos granulomas? Aquí traté de hacer esta patogenia lo más simplificado posible, ya que es bastante compleja y hay algunos puntos que realmente no quedan claros. La base de esta lesión pues es una hipersensibilidad de tipo 4. Las bacterias ingresan hacia el pulmón y los macrófagos alveolares o los macrófagos de otras partes del cuerpo tienen receptores de manosa. La manosa es un componente de la pared celular de la micobacteria y esto permite la opsonización de este agente infeccioso.
Seguido de la opsonización viene el engolfamiento y la formación de el fagosoma. El siguiente paso sería la fusión del lisosoma con el fagosoma, pero la micobacteria evita este paso. Hay numerosos mecanismos, por ejemplo, que alteran el citoesqueleto, de tal manera que no hay transporte de estos lisosomas hacia el fagosoma. Otra es, por ejemplo, que para que haya esta fusión lisosoma con el fagosoma tiene que madurar, entonces la micobacteria no permite esta maduración a través de el ingreso de ciertas proteínas. Es algo complejo. Entonces, hay resistencia de esta micobacteria dentro de los macrófagos, proliferan dentro del macrófago y hay una infección latente. Estas células infectadas, las micobacterias van a afectar macrófagos y también células dendríticas. Entonces, estas dos células que están infectadas con las micobacterias, pues van a producir interleucina 12, que va, y entre otras interleucinas como interleucina 10, me parece, factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, les pongo aquí un ejemplo de esta citocina que va a activar a los linfocitos TH1. Estos linfocitos TH1 activados van a producir interferón gamma y este interferón gamma lo que va a hacer es que va a capacitar a los macrófagos infectados, favoreciendo que haya esta fusión del fagosoma con el lisosoma y se destruyan las micobacterias. Todo sería pues muy lindo si solamente quedara hasta aquí esta reacción. Desgraciadamente, esta es como les había mencionado, esta es una reacción de hipersensibilidad, es decir, es una respuesta incontrolada del sistema inmune contra las micobacterias. Entonces, los linfocitos TH1 activados van a producir también factor estimulador de colonias granulocíticas, monocíticas y factor inhibidor de migración, que van a ocasionar que lleguen más macrófagos al sitio de infección. También va a producir interleucina 2, que van a activar a los linfocitos citotóxicos, que van a detectar a los macrófagos que estén infectados y a través de porinas y de granzimas los destruyen. Pero ahora imagínense que esos macrófagos estaban cargados con micobacterias. Al momento de ser destruidos, pues bueno, hay algunas que pueden escapar e infectar otros macrófagos. Los macrófagos que llegaron al sitio de infección producen factor de necrosis tumoral alfa, que van a ocasionar la llegada de más macrófagos. Algunos de estos se hipertrofian para dar lugar a las células epitelioides y hay otros que se van a fusionar para dar lugar a las células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Sí, puse aquí las células en azul porque se supone que es una tinción de Ziehl-Neelsen. Sí, y bueno, ahí está la lesión, centro de necrosis gaseosa, las células gigantes multinucleadas tipo Langhans, la tinción de Ziehl-Neelsen con estos bacilos alcohol ácido resistentes, aparato digestivo. ¿Cómo vamos en tiempo? Continúo. ¿Sigo? ¿Hay alguien ahí? Bueno, ¿continúo? Sí, o ya se durmieron. No, doctor, sí, le falta mucho todavía, ¿no? Por mí podemos continuar, sí. Ok, bueno. Disección del aparato digestivo. Retirar el hígado, separarlo del duodeno descendente. Previamente hay que verificar el paso de la bilis. El hígado se puede retirar junto con el páncreas, lóbulo izquierdo, derecho, cuerpo del páncreas. Lo separamos del colon descendente. Al momento de ir retirando el hígado, aquí les recomiendo que lo hagan por el borde dorsal del hígado, es más fácil, y nos vamos a encontrar ciertas estructuras vasculares, como por ejemplo aquí la arteria celíaca, hay que cortarla. Lo menciono porque he visto en necropsias que luego los alumnos tienen muchas dudas, ¿corto o no corto? Sí, corten, es la arteria celíaca, ahí está el acercamiento de la arteria celíaca. Seguimos y también se van a encontrar esta otra arteria, que es la arteria mesentérica craneal, que va a estar rodeada por el colon transverso, colon ascendente, colon descendente. Ahí está, arteria celíaca y arteria mesentérica craneal.
Una vez que retiramos el hígado, también procedemos a cortar este fragmento de tejido que es parte del aumento menor. Y después vamos a retirar los omentos, tanto menor como mayor. Para retirarlos de manera limpia, igual les recomiendo aprenderse la inserción de estos omentos, ya que a través de estos es de donde vamos a cortar. Por ejemplo, el aumento mayor se inserta en la superficie ventral del duodeno descendente, curvatura mayor del abomaso, pasa a la izquierda para continuar con el surco longitudinal izquierdo del rumen, surco caudal, y sigue hacia la derecha por el surco longitudinal derecho del rumen. Y esta disposición, aquí tenemos el duodeno descendente, parte ventral, que les había mencionado, parte ventral, y esta disposición va a ocasionar que el aumento mayor tenga una capa profunda y una capa superficial. Entonces vamos a ir separándolos, capa profunda, capa superficial, superficie ventral del duodeno descendente, vamos a ir cortando a este nivel, el aumento mayor, ahí lo vamos separando, continuamos con la curvatura mayor del abomaso, aquí tenemos el aumento mayor insertándose en los surcos longitudinales izquierdo, caudal y por debajo el derecho. El aumento menor se va a insertar en la superficie dorsal del duodeno descendente, hígado, curvatura menor del abomaso y va a terminar en el eje longitudinal del omaso. Ahí tenemos, ya pasó aquí por la superficie dorsal del duodeno descendente, curvatura menor del abomaso y eje longitudinal del omaso. Ahí están y los retiramos y tenemos limpias nuestras vísceras digestivas. Continuamos la disección separando rumen retículo de omaso y abomaso. Corto la pared del esófago por el eje longitudinal, sigo por el cardias, continúo por la parte dorsal, caudal ventral, ahí está, y después por la superficie diafragmática del retículo. Este es el esófago y continúa con el esófago esta estructura que es la gotera esofágica, canaladura esofágica o surco esofágico. Se los muestro porque, si se fijan, es el rumen de un animal que consumió forraje y tiene la gotera esofágica. ¿Sí? Los muestro porque muchos creen que la gotera esofágica es similar al conducto arterioso, ¿no? Que una vez que ya no es que ya no le sirve al animal, al rumiante, pues involuciona y no, ahí permanece. La gotera esofágica es una estructura que es funcional en el animal lactante. Al momento de tomar la leche, estos dos bordes se unen en medio para formar un conducto y dirigen la leche hacia el abomaso, de tal manera que evitan que se vacíe la leche hacia el rumen, ya que ocasionaría acidosis ruminal. Aquí tenemos ya la mucosa ruminal sin el contenido y la gotera esofágica. ¿Qué problemas podemos observar en el rumen? En el rumen, además de revisar la mucosa, también el contenido ruminal nos indica mucho del proceso patológico que está sufriendo este órgano. Por ejemplo, tenemos una impactación ruminal donde el contenido está seco, incluso tiene estas grietas, producto de consumo de forraje de mala calidad, estos rastrojos, o también animales que tienen ya sea neumonía, pododermatitis, alguna afección sistémica con fiebre, entonces pues no consumen agua y el alimento se va secando. En la imagen inferior derecha tenemos, es un timpanismo espumoso, en donde, vean, este contenido parece, y perdón la expresión, hagan de cuenta, clara de huevo batido, ¿sí? Así como para hacer el capeado para los chiles rellenos, así más o menos tiene este aspecto. Y ojo, porque luego muchas veces se puede llegar a pasar, y es lo único que van a observar en la necropsia. Entonces, mucho ojo con este aspecto del timpanismo espumoso. Y en la imagen inferior izquierda, el contenido es bastante líquido, ¿sí? Y esto está asociado a una acidosis ruminal aguda. ¿Por qué se da esta acumulación excesiva de agua en el rumen?
Pues bueno, la acidosis ruminal aguda se da cuando los animales consumen concentrado en un periodo corto, es decir, en menos de 24 horas se atascan de carbohidratos. Sí, de hecho, en los libros lo van a leer como atracón de carbohidratos, debido a que es un consumo muy rápido de estos elementos. Entonces, la vaca consume estos carbohidratos en exceso que llegan al rumen. Las bacterias de la microbiota ruminal van a fermentar estos carbohidratos y producto de esta fermentación se produce gran cantidad de ácidos grasos volátiles, provocando esta acidificación del contenido ruminal. Llega a tal la acidez de este contenido ruminal que bacterias gram positivas como Streptococcus bovis y Lactobacillus proliferan y mueren bacterias gram negativas. Son bastante sensibles, susceptibles a los pHs ácidos. Y estas bacterias, Streptococcus bovis, recuérdenlo bien, Streptococcus bovis y Lactobacillus, continúan la fermentación de estos carbohidratos, dando lugar a una producción pues en gran cantidad de ácido láctico. Entonces se va a crear un ambiente hiperosmótico dentro del rumen, además de que el ácido láctico tiene propiedades higroscópicas y van a atraer agua o líquido. ¿Y de dónde es este líquido? Del plasma de los vasos sanguíneos. Entonces, el líquido del plasma se va a trasladar hacia el rumen, provocando este aspecto muy líquido en el rumen. Y el rumen pues va a estar severamente distendido y las vacas pues van a morir de deshidratación. De hecho, tuve la oportunidad de ver vacas clínicamente con acidosis ruminal aguda. Están deshidratadas, la piel del cuello está como acartonada, muy arrugada, los ojos están hundidos, la cresta facial muy prominente, la fosa del ijar del lado izquierdo está distendida. De hecho, clínicamente lo podemos confundir con un timpanismo, ¿sí? Y cuando percutimos, se escucha un sonido metálico. El sonido metálico es como si golpearan una olla de peltre, así se escucha. Y es característico de acidosis ruminal aguda. Ojo, en casos de timpanismo, es más como un sonido mate, más como de tambor. Bueno, eso los clínicos lo saben muy bien. ¿Sí? Yo no soy clínico, soy patólogo. Y vean, el contenido muy líquido. Acidosis ruminal en becerras también hay. ¿Por qué se puede dar? Por falla en el cierre de la gotera esofágica. Sí, les había mencionado que la gotera esofágica tiene que cerrar, estos bordes se unen, a eso le llamamos el cierre de la gotera esofágica, para conducir la leche hacia el abomazo. Si esto no cierra, pues bueno, la leche se vacía hacia el rumen, provocando acidosis ruminal. ¿Por qué no cierra la gotera esofágica? Puede ser hay varios factores, muchos son de manejo. Uno es que se le dé en cubeta la leche a las becerras. Otra es que la leche normalmente se debe de ofrecer a 39 grados centígrados. Si se ofrece a una temperatura menor, la gotera esofágica no va a cerrar. Desfases en los horarios de alimentación. Las becerras se les da su leche a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Si fallas, te recorres en el horario, se estresan las becerras y la gotera esofágica no cierra. También enfermedades con efecto sistémico como neumonías, onfaloflebitis, puede ocasionar esta falla en el cierre de la gotera esofágica. Y también en becerras por incremento en el consumo de carbohidratos. Cuando ustedes vean esto, el rumen, al momento de abrirlo y presenta y ven mucho carbohidrato, pues prácticamente pueden sospechar que ya esto es una acidosis ruminal aguda. ¿Cuáles son las lesiones microscópicas de acidosis ruminal? Esta es la clásica, en donde vemos estas pústulas, esta acumulación de neutrófilos de piocitos en el polo apical de las papilas ruminales, degeneración vacuolar. Estas lesiones macroscópicas son de estas becerras por carbohidratos. Vemos donde los pilares del rumen
van a estar principalmente afectados. Vemos estas placas de tejido necrótico que corresponde a esto histológicamente, que se van a desprender para dar lugar a úlceras lineares que afectan a lo largo de estos pilares del rumen. También otro hallazgo importante en acidosis ruminal es que las papilas van a estar tumefactas y adheridas, muy adheridas entre sí. Es otro hallazgo importante de acidosis ruminal. Acidosis ruminal subaguda, aquí el consumo de carbohidratos es en un periodo de tiempo más prolongado, ¿sí? Dando lugar a que se lleve este proceso crónico o subagudo de la enfermedad. Hay ¿sí? Producción de ácidos grasos volátiles, no es tan severo el descenso del pH. El pH normal del contenido ruminal es de 5.6 a 6.4, en una acidosis ruminal subaguda es de 5.1 a 5.5, en una acidosis ruminal subaguda es de 5 a menos, puede llegar hasta 3. Hay producción de ácido láctico y producto de esta acidez, pues hay incremento en la permeabilidad del epitelio ruminal, se desprenden fragmentos del epitelio ruminal y esto las bacterias lo van a aprovechar para llegar a la submucosa del rumen, algún vaso sanguíneo y por circulación se van a instalar en el hígado, provocando primero áreas de hepatitis supurativa que con el tiempo pues va a dar lugar a estos abscesos hepáticos. Y ya les había mencionado la posible continuación de esto, que es la trombosis séptica de la vena cava caudal. En casos más crónicos, va a haber un cambio en la microbiota ruminal y puede haber proliferación de hongos, tales como Aspergillus, Rhizopus, Mucor y Absidia, dando lugar a una rumenitis micótica. Hablando de rumenitis micótica, pues vemos en la imagen inferior izquierda el aspecto clásico de estas úlceras causadas por hongos, donde tienen este aspecto de diana, cuyo centro está oscuro por la necrosis, seguido de un borde blanco por infiltrado de células inflamatorias y seguido de un borde hiperénico. Pero también lo podríamos saber de este aspecto, con un aspecto multinodular, y es una rumenitis micótica. Estos hongos tienen afinidad por vasos sanguíneos, provocando vasculitis y trombosis. ¿Qué es lo que pasa en el timpanismo espumoso? De manera normal, pues bueno, hay consumo de carbohidratos y del forraje, y producto del metabolismo bacteriano se llegan a producir pequeñas burbujas. Y estas pequeñas burbujas, de hecho, normalmente hay espuma en el contenido ruminal, es un 10%. Y estas pequeñas burbujas posteriormente van a coalescer unas con otras para dar lugar a la gran burbuja dorsal. Sí, hasta tiene nombre de enemigo de Goku, ¿no? La gran burbuja dorsal. Y esta gran burbuja dorsal va a romperse para permitir el escape del gas a través del eructo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un timpanismo espumoso? El timpanismo espumoso se da por incremento en el consumo de leguminosas, por ejemplo la alfalfa, que tienen grandes cantidades de pectinas y de saponinas. Al momento de que hay este metabolismo bacteriano, estas pectinas y saponinas se liberan hacia el contenido ruminal y lo que hacen es que van a incrementar la tensión superficial del líquido ruminal y, como les había mencionado, de manera normal se forman estas burbujas, esta espuma, pero como incrementan la tensión superficial del líquido ruminal, estas burbujas son más estables, entonces no se van a fusionar unas con otras. Y como continúan estos procesos fermentativos bacterianos dentro del rumen, pues el resultado será una acumulación excesiva de espuma dentro del rumen, provocando que el rumen se distienda, ¿sí? Y muchos mencionan que este rumen distendido pues comprime pulmones y por eso es que ven que hay esta disnea. Y sí puede ser. Sin embargo, el daño más grave es debido a que comprimen la vena cava caudal, que tiene esta localización anatómica, va a ocasionar un drenaje venoso insuficiente hacia el corazón. Realmente hay llegada de poca sangre hacia el corazón y por lo tanto hacia los pulmones y por lo tanto esta signología de disnea. Y bueno, generalmente en estos casos de timpanismo
Si es crónico, bueno, se ve más bien en timpanismo gaseoso. Timpanismo espumoso es más agudo, pues va a haber congestión craneal, dando lugar a la línea timpánica, o también puede haber cierto estancamiento de sangre a nivel caudal que va a dar lugar a edema de miembros pélvicos. Ahí está el aspecto, se los puse en una imagen grande para que se graben ese contenido. Aquí tenemos otro timpanismo espumoso en una becerra, en el abdomen, distendido. Al momento de tocarlo está firme y en este caso no es alfalfa, es concentrado. ¿Timpanismo espumoso por concentrado? Sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, recuerden ustedes, cuando hay incremento en el consumo de concentrado, prolifera Streptococcus bovis. Y Streptococcus bovis, producto del metabolismo bacteriano, produce gran cantidad de mucopolisacáridos bacterianos. Y estos mucopolisacáridos bacterianos incrementan la tensión superficial del líquido ruminal y podemos ver timpanismo espumoso también asociado a incremento en el consumo de carbohidratos. Timpanismo gaseoso puede estar asociado a linfadenomegalia de linfonodos retrofarínqueos, mediastínicos, retículo peritonitis traumática, retículo pericarditis, abscesos hepáticos, etc. Omaso y abomaso los separamos, cortamos a través del borde transverso, no longitudinal, sino transverso del omaso, cortamos por la curvatura mayor del abomaso, como en los demás animales monogástricos, para obtener esta disección. ¿Qué lesiones podemos observar en abomaso? Pues una abomacitis enfisematosa, que en bovinos está asociado a incremento en el consumo de carbohidratos. Estas lesiones las he observado en becerras de 2 hasta 7 días de edad, ¿sí? Y esto es porque a las becerras les dan estos concentrados ad libitum. Entonces, como son bastante palatables, pues las becerras consumen estas grandes cantidades. Y no solamente se va a ver afectado el abomaso, sino que también estos procesos se llegan a extender hacia rumen, retículo, omaso, el esófago también. Tenemos aquí el aspecto microscópico, las áreas de hemorragia, escasas células inflamatorias, el omaso, vean estas úlceras importantes, áreas de hemorragia, incluso podemos ver vesículas, ya que es como una combinación entre el incremento de consumo de carbohidratos, produce acidosis ruminal, y si hay Clostridium, pues hay estas lesiones de clostridiasis, que es una abomacitis, rumenitis, reticulitis, y omacitis hemorrágicas y enfisematosas, e incluso se llega a extender hasta el intestino, provocando enteritis hemorrágica. Y estas, pues, bueno, están asociadas a Clostridium septicum, Clostridium perfringens tipo A, sarcina, etc. Procesos neoplásicos en el abomaso, que puede dar lugar a úlceras abomasales, y estas vacas pues pueden presentar melena, es decir, presencia de sangre coagulada en el estiércol, y la imagen histológica, la presencia de estas células linfocíticas neoplásicas. Disección del intestino. Aquí tengo una propuesta para la disección del intestino. ¿Ya se aburrieron o les sigo? ¿Ya se cansaron? ¿O le seguimos? Dígale, Doc. Seguir. Muy bien. Perdón, ya me extendí. Discúlpenme. No, padrísimo. Gracias, Mario. De nada. Bien, entonces tenemos aquí el intestino. Tengo una propuesta para hacer la disección del intestino, pero para esto primero hay que conocer las partes del intestino para hacer esta disección. Tenemos el abomaso, sigue el duodeno, que se divide en duodeno descendente, flexura duodenal caudal, duodeno ascendente. Vemos aquí solamente una parte que se dirige hacia craneal, yeyuno, sigue el ilion. El comienzo del ilion se ve por la presencia del ligamento iliocecal. Después sigue el intestino grueso, que consta del ciego, colon ascendente, que se divide en flexura sigmoidea, asa proximal. Vemos una parte nada más, pero hace este trayecto, hace esto, para continuar con el asa espiral, giro centrípeto, giro centrífugo,
asa distal, colon transverso y colon descendente. Entonces, una vez que tenemos ya identificadas las partes del intestino, vamos a hacer la disección, esta propuesta. Igual vean el esquema para que vean la disposición de las vísceras, ¿sí? Que es similar. Primero voy a separar duodeno del colon. Si se fijan, están aquí unidos. Los separo. Y después vemos que el duodeno y el colon están como entrelazados. Aquí está el colon y aquí está el duodeno. Parece como las cadenas, ¿no? Que están como entrelazadas. Entonces vamos a desentrelazarlos. ¿Cómo? Tenemos el duodeno, levanto el duodeno, ahí está, y entre el duodeno descendente y ascendente paso el colon, ahí está. Vean, levanto el duodeno, paso el colon entre estas partes del duodeno y ya los desentrelazo. Ya quedó. El siguiente paso, ahí está, ya quedaron desentrelazados. El siguiente paso, la siguiente propuesta es, muchos lo que hacemos es que cortamos el mesenterio junto al yeyuno y parecemos magos, ¿no? Ahí, sacando metros y metros de tripa. Aquí la propuesta es, en lugar de hacer eso, cortar el mesenterio, pero junto al primero colon descendente, ahí está, vean. Después seguir por el transverso, el haz espiral del colon y poco a poco vamos a ir extendiendo ese intestino y no perdemos referencia de cada una de las partes del intestino, duodeno, yeyuno, ilion y el colon. Entonces aquí, a diferencia de esto, ¿no? Que, bueno, ya no podemos ver qué parte es cada una del intestino. Incluso podríamos hacer lo siguiente, cortar a este nivel, cortar aquí donde empieza el mesenterio, que indica el inicio del yeyuno, y ya tenemos nuestro duodeno. Después ya corté aquí, corto a nivel del ligamento iliocecal y ya tenemos nuestro yeyuno. Sí, igual también el objetivo es llegar a esto, ¿no? Pero ya tenemos nuestras partes del intestino identificadas y no perdemos relación anatómica de esto. Incluso podemos ver externamente qué parte del intestino puede estar afectada. Por ejemplo, aquí me llamó la atención porque se ve la parte caudal del intestino delgado, se ve como con un aspecto como amoratado de las vísceras, ¿sí? A diferencia de esto. Entonces me llamó la atención y lo que hice fue empezar ahí y vean, ahí está la lesión, es una enteritis fibrinosa, generalmente asociada a Salmonella typhimurium. Ahí está. También hay salmonelosis septicémica asociadas a Salmonella dublin. ¿Cuáles son las lesiones? En el caso de enteritis fibrinosa, microscópicas, pues necrosis de la mucosa del ilion. El ilion presenta tejido linfoide muy prominente. Puede haber también vasculitis, trombosis, necrosis fibrinoide. En el caso de salmonelosis septicémica vemos hepatitis necrótica multifocal. Tenemos aquí un foco agudo de hepatocitos, un foco crónico, en donde hay esta infiltración de macrófagos principalmente y escasos neutrófilos. Hepatitis esplenitis necrótica, que también lo podemos observar, y colecistitis necrótica. Enteritis virales, cuando vemos la imagen macroscópica, pues se nos viene la idea síndrome diarreico neonatal, ¿sí? Generalmente asociado a coronavirus, rotavirus, Cryptosporidium. E. coli también puede estar involucrado. E. coli generalmente no ocasiona lesiones microscópicas, coronavirus y rotavirus sí, que es esta atrofia de vellosidades con moderada reacción inflamatoria y como son similares, pues podemos hacer estas inmunohistoquímica para caracterizar cada una de las enteritis. En un estudio que hicimos con Alfredo Pérez Guiot, encontramos una asociación de estos dos virus mayor al 90%. ¿Sí? Y estas enteritis también suelen acompañarse, suelen complicarse con Cryptosporidium, ¿sí? Que aquí lo llegamos a ver, la presencia de estos
parásitos en el borde apical del intestino. Y vean cómo la presentación de estos virus es porque llegan pues a entrar en sinergia y criptosporidio. Enteritis hemorrágicas, ya les había comentado que lo he observado por incremento en el consumo de carbohidratos en las becerras de 2 a 7 días de edad. Un diagnóstico diferencial de este aspecto del intestino, pues es un vólvulo intestinal que es también relativamente frecuente en becerras, producto de también consumo de carbohidratos. Curiosamente, tiene esta la misma, más o menos la misma patogenia de síndrome de dilatación vólvulo-gástrico. Llegan los carbohidratos, fermentan en el intestino, se distienden por gas y esta distensión favorece que roten alrededor de su inserción mesentérica. En vacas vemos síndrome hemorrágico intestinal o hemorragia yeyunal fatal, hemorragia intramural, intraluminal. Inicialmente se pensaba que estaba asociado a Clostridium perfringens, pero ya se descartó esa posibilidad porque no se ha encontrado relación y es pues multifactorial esta enfermedad, en donde se presenta en vacas altamente productoras, alimentadas con dietas ricas en carbohidratos, malditos carbohidratos, ¿no? Todo lo que ocasionan, bueno, el exceso de consumo, y que estén sometidas a estrés constante. Y igual un diagnóstico diferencial de esto en vacas sería un vólvulo intestinal. Enteritis granulomatosas, igual va a empezar en la parte caudal del intestino delgado. Incluso aquí lo pueden notar, diferencia en el aspecto de esta porción caudal del intestino delgado con esta otra. Es muy, muy diferente. Incluso podemos observar en la serosa dilatación de los vasos linfáticos, líneas blancas o estructuras tubulares dilatadas. Aprovecho esta fotografía para mostrarles estos nódulos rojo oscuros o negros. Esto es normal en bovinos. Estos son los ganglios hemolinfáticos que están localizados tanto en cavidad abdominal como en cavidad torácica. El aspecto macro característico es este aspecto cerebroide y microscópicamente este infiltrado granulomatoso. Hacemos una tinción de Simonsen y vemos las bacterias alcohol ácido resistentes. Coccidias, las coccidias más patógenas en bovinos son Eimeria suerni e Eimeria bovis, que producen una enteritis fibrinonecrótica a hemorrágica. Sin embargo, este caso me llamó la atención porque fue una enteritis pues proliferativa. Vemos aquí este engrosamiento de la mucosa. La imagen superior derecha no corresponde a este caso, pero sí las dos de abajo, en donde, bueno, ¿qué podemos observar histológicamente además de enteritis, hiperplasia de enterocitos? Vemos las estructuras parasitarias que son o quistes inesporular o quistes esporulados y los macro y microgametocitos. El hígado, ese es el color normal. Hacemos varios cortes al hígado para revisar el parénquima, superficie diafragmática, superficie visceral. Tenemos la vena porta, en la parte dorsal la vena cava caudal. Recuerden, importante examinarla cuando vean abscesos en el hígado. Podemos encontrar el trombo séptico, que puede tener varios aspectos, desde este aspecto como nodular que les mostré, o una placa de fibrina cubriendo la vena. Un hallazgo a la necropsia es esto. En la superficie externa del hígado vemos estos puntos negros, rojo oscuros, que se deprimen ligeramente del parénquima y ya al corte estas áreas pues rojo oscuras, multifocales, que histológicamente corresponde a esto. Y esto es una telangiectasia, que es una dilatación de sinusoides hepáticos. Esto es normal, ¿sí? La importancia de esto es que lo podemos confundir con áreas de hemorragia, de necrosis, o histológicamente podríamos decir, es un hemangioma o una hemangiomatosis. No, es una dilatación de sinusoides hepáticos. Procesos patológicos, abscesos hepáticos, acidosis ruminal subaguda,
cambio hepático, lipidosis hepática, que se observa en cetosis, vacas después del parto, más o menos a los 7 días después del parto, que llegan muy gordas al parto, una condición 5 de 5, altamente productoras y que además la dieta no satisface los requerimientos de producción. Esto produce que haya esta movilización de la grasa corporal hacia el hígado y en la imagen de abajo vemos esta necrosis hepática zonal, que es una lesión pues casi característica de hemoglobinuria basilar causado por Clostridium hemolyticum. ¿Qué es lo que pasa en la cetosis? Debido a este balance energético negativo, que la dieta no satisface los requerimientos de producción, pues bueno, va a haber una disminución, una hipoglucemia y como consecuencia una hipoinsulinemia. Estos dos eventos lo que ocasionan es que van a activar lipasas. Igual también esto traté de simplificarlo. La patogenia y el metabolismo en estos casos de cetosis es muy compleja. Y lo que hacen las lipasas es que van a ocasionar la liberación de ácidos grasos esterificados, no esterificados y ácidos grasos libres, que van a ser transportados hacia el hígado para la beta oxidación, para obtener energía. Pero hay una movilización intensa de estos ácidos grasos hacia el hígado, de tal manera que la beta oxidación se va a saturar esta vía metabólica. Producto de la saturación de la beta oxidación va a haber producción de acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A puede combinarse con el oxaloacetato, ¿sí? Un compuesto que proviene del ácido propiónico, uno de los ácidos grasos volátiles, para producir glucosa. Sin embargo, esta glucosa no va a ser suficiente para satisfacer estos requerimientos de energía. Por lo tanto, el oxalacetato y la glucosa se agota inmediatamente. Entonces, el resto de acetilcoenzima A que se va produciendo en exceso se metabolizan, y producto del metabolismo de la acetilcoenzima A hay producción de cuerpos cetónicos que se liberan hacia el cuerpo, dando lugar a una cetoacidosis sistémica, una cetoacidosis, perdón. Y les dije, hay una saturación de este metabolismo de la beta oxidación, y la movilización de grasa hacia el hígado sobrepasa a la beta oxidación, de tal manera que esos ácidos grasos que llegan hacia el hígado, pues van a tener que esperarse, ¿sí?, para ser oxidados. ¿Y cómo se esperan? Pues bueno, va a haber una esterificación de esos ácidos grasos para dar lugar a triglicéridos, y esto es lo que va a dar lugar a un cambio graso, a una lipidosis hepática. Estas son las lesiones. Externamente, el hígado pálido, amarillento o anaranjado. En la grasa abdominal podemos observar estos puntos blancos que nos indican áreas de movilización de la grasa, necrosis de la grasa, y esto lógicamente en el hígado, esta degeneración vacuolar severa. Hablando de Clostridium hemolyticum, otras lesiones, pues es anemia hemolítica. La sangre está muy diluida, no coagula fácilmente. Hagan de cuenta, parece, igual la expresión, parece agua de Jamaica, muy diluida, muy líquida. Y además, pues, otras lesiones que vamos a observar es ictericia, hepatomegalia y esplenomegalia. Debido a que esta hemoglobina se libera a torrente sanguíneo, pues va a haber nefrosis hemoglobinúrica, y la orina se va a teñir de rojo, o incluso va a estar negra por esta concentración masiva de hemoglobina. Aparato urinario, hacemos la disección, el corte en el eje longitudinal de los riñones. Los riñones son lobulados en el bovino. Producto de esta lobulación, pues no hay pelvis renal, son cálices renales, y la porción de la médula que se proyecta al cáliz renal es conocido como la papila renal. Ejemplos de patologías en los riñones: cálculos renales, también asociado a incremento en el consumo de carbohidratos, debido a que estos carbohidratos pues son alimentos ricos en fosfatos, y lo que hace es que hay un desbalance en el metabolismo fósforo-calcio, y además aunado a deshidratación, pH de la orina,
la presencia de una matriz orgánica, a partir de la cual pues hay depósito de estas sales minerales, nefritis intersticial, clásicamente asociada a leptospira, pielonefritis, debido a infecciones urinarias ascendentes, es decir, que empieza en uretra, vejiga, de ahí ureteres hacia riñones. Lo vemos en vacas con metritis, este exudado sale hacia la vagina y, bueno, contamina también el aparato urinario. Nefritis embólica, septicemia, endocarditis valvular vegetativa. Continuamos con los ureteres, vejiga, uretra, ahí están, aparato reproductor, hacemos un corte por la pared a través del eje longitudinal, vagina, cervix, cuerpo del útero, cuernos uterinos. En el útero, una característica es la presencia de estos nódulos que corresponde a las carúnculas, que es el sitio de unión de la placenta, aparato reproductor del macho, testículos, hacemos un corte longitudinal para revisar el testículo. Este es el músculo cremaster, el conducto deferente que va a terminar en el ámpula. Los bovinos tienen todas las glándulas sexuales accesorias, que son la vesícula seminal, la próstata, que tiene una parte compacta, una difuminada o difusa, y las glándulas vulvoretrales, que más o menos estarían a este nivel. Aquí no se ven muy bien. Útero grávido. Continúo, ¿verdad? Sí, vamos a seguirle. Útero grávido. Las membranas extraembrionarias. Tenemos la membrana extraembrionaria externa, es el alantoides. Aquí tenemos la característica de la placenta macroscópica en los bovinos, que es una placentación cotiledonaria, donde hay estas áreas multifocales de proliferación de estos cotiledones, el espacio intercotiledonario. El alantoides o saco alantoideo presenta en su interior el líquido alantoideo, que es amarillento y es la orina del producto. Después sigue la membrana extraembrionaria interna, que es el amnios o el saco amniótico, y va a presentar en su interior el líquido amniótico, que es un líquido viscoso, blanco nacarado, y está compuesto de las secreciones nasales y salivales del producto. Aquí está la unión de la carúncula con el cotiledón, dando lugar al placentoma, la placenta histológicamente, que son proyecciones digitiformes del lado materno que alternan con proyecciones digitiformes del lado placentario. Estas son las del lado materno, el tejido conectivo más denso, más rosita, tiene este epitelio simple cúbico acilíndrico, y del lado placentario, que son estas proyecciones que tiene tejido conectivo más laxo, es una afinidad tentorial más clarita y está revestido por el corión. Y estas células coriónicas también puede haber algunas multinucleadas, perdón, y estas células multinucleadas se les denomina células in situ trofoblásticas. Y aquí tenemos la clasificación histológica de la placenta del bovino: epitelio corial. Hallazgos en la placenta, en necropsia e incluso en el parto, en una vaca, son los bobomanos, que son estos cálculos formados por la conglomeración de queratina que se desprende del producto. ¿Sí? Si ustedes en el parto ven que sale el producto, sale la placenta y ven estas estructuras, que incluso algunos alumnos me han dicho que los han visto del tamaño de un ladrillo. Entonces, no se espanten, son los bobomanos, que también se les conocen como el pan del becerro, de manera coloquial. Entonces ustedes pueden decir en el parto: ese becerro nació con su torta bajo el brazo. Tenemos otro hallazgo, que es en el amnios, las placas amnióticas, que son estas áreas blancas. La importancia de esto es que lo podemos confundir con una placentitis micótica. El tip es que en una placentitis micótica también vamos a observar lesiones en la piel de los productos. Y estas placas amnióticas no es más que una metaplasia escamosa. El epitelio normal es un epitelio simple plano que va a cambiar a un epitelio plano estratificado con queratina.
Patologías del útero grávido, una metrorragia. Al momento del parto, los productos se mueven de manera muy brusca y laceran, lastiman la mucosa del útero, o puede que mueran los productos dentro de la madre, y si hay comunicación con la vagina, pues bueno, las bacterias pueden invadir el producto, producir cambios post-mortem, se vuelve enfisematoso ese producto, sobrepasa la capacidad del cuerno uterino gestante y hay ruptura con peritonitis. O puede quedar atrapado ahí en el tracto reproductor y ocasionar una endotoxemia por retención de producto, un prolapso uterino asociado a distocia, hipocalcemia. Se presenta en vacas multíparas de 3-4 partos, donde los ligamentos pues ya están muy flácidos. Metritis es un evento que ocurre en el posparto. Es una emergencia veterinaria, ya que esto pues ocasiona septicemia, piometra, producto de una metritis y persistencia en el cuerpo lúteo. Esto produce que se cierre el cérvix, no permita la salida de este exudado, acumulación de este y una distensión pues severa del útero. El linfoma, que también es uno de los sitios predominantes de metástasis en los bovinos. Producto de una metritis, pues hay placentación adventicia. Esta es una carúncula y a un lado de la carúncula vemos estos pequeños nódulos que digamos son pequeñas carunculitas. Y esto es porque las metritis, cuando una vaca tiene metritis repetidas, varios episodios de metritis, pues bueno, va a disminuir la capacidad funcional de las carúnculas y como mecanismo compensatorio se desarrollan estas áreas de placentación adventicia. Y esto lo he visto pues ya bastante frecuente en los animales. Y eso es lo único que les indica que ese animal tuvo varios episodios de metritis. Y también se puede ver en la placenta. Esos animales pueden quedar gestantes y se ve en la placenta. Una consecuencia de esto, muy rara, es el hidroalantoides. Abortos, tenemos aquí los abortos. La placenta es importante remitirla al laboratorio. Este es el aspecto anormal, donde el espacio intercotiledonario está opaco, engrosado, las carúnculas tienen depósito de exudado purulento y este hallazgo pues generalmente está asociado a aborto bacteriano. ¿Qué muestras es recomendable tomar mínimo? Es el encéfalo completo, fragmentos de pulmón, de corazón, hígado, riñones, glándulas adrenales completas. También músculo del diafragma y músculo esquelético del muslo. Lesiones en abortos que he observado, miocarditis linfocítica. También el virus de la diarrea viral bovina ocasiona esta lesión. Esto está asociado a Neospora caninum también. Neospora caninum también ocasiona hepatitis linfoplasmocitaria, en el sistema nervioso gliosis con necrosis del neurópilo, y podemos observar los quistes parasitarios. Y producto de esta miocarditis, los abortos pueden presentar hidrotórax, ascitis y edema subcutáneo. En casos de brucelosis, ¿qué vamos a observar? Neumonía fibrino-supurativa, una lesión característica es arteritis, y también pues hay placentitis. Importante tomar líquido vapomasal para el aislamiento bacteriológico. Macroscópicamente, en casos de brucelosis podemos observar la presencia de fibrina en los pulmones. Esta que parece como telaraña es fibrina. Y aborto bacteriano también está asociado, además de pleuritis, a peritonitis fibrinosa. Casos de leptospirosis, observamos nefritis intersticial linfocítica, también neospora ocasiona este tipo de lesión. IBR, hay necrosis hepática multifocal en pulmón también, con cuerpos de inclusión intranucleares, hay adrenalitis. Glándula mamaria, hacemos varios cortes para revisar el parénquima. En este caso hay coágulo de leche, o igual en el idioma tizayuca es el tolondrón, ¿sí? Extracción de encéfalo, retiramos la piel.
hacemos corte en el cráneo, más o menos a la mitad del techo del cráneo. Ahí está el corte, y después 2 cortes laterales uniendo el primer corte que hicimos hacia el foramen magnum por dorsal a los cóndilos occipitales. Retiramos el cráneo, exponemos el encéfalo, retiramos la paquimeninge, la dura madre, exponemos el encéfalo, volteamos la cabeza para ingresar las tijeras en la base del cráneo, ir cortando los pares craneales para la extracción del encéfalo. Algunos ejemplos: una meningitis granulomatosa por Mycobacterium bovis, meningitis supurativa, puede ser por septicemia, Pasteurella multocida, otitis en caso de micoplasma. El ojo, hay que cortar alrededor del ojo todo el tejido conectivo que lo une a la cuenca ocular, y aquí tenemos una iridociclitis granulomatosa. El oído también lo podemos revisar trazando una línea de conducto auditivo externo derecho a conducto auditivo izquierdo. De hecho, aquí vemos, vean en la línea, este es la porción petrosa del temporal en donde se aloja el oído interno, y vemos aquí las partes del oído: conducto auditivo externo, tímpano, bulla timpánica. Aquí estarían los huesecillos del oído, yunque, martillo y estribo, y el oído interno, la porción petrosa del temporal, y a partir de aquí emerge el nervio vestíbulo coclear. Ejemplos de afección en el oído: una otitis necrosupurativa por Mycoplasma bovis. Aquí hay colonización de la faringe, y por la faringe, a través del conducto otofaringeo o de Eustaquio, alcanzan el oído medio, causando inflamación. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les dejo ahí mi correo electrónico por si quieren contactarme. Muchas gracias.